Bien, una vez que nosotros hayamos importado nuestro origen de datos, que recuerden, pueden ser más orígenes de datos, solo que en este bloque tocaremos con un origen, lo podemos observar en la parte campos, con sus respectivas columnas. Pero hay un detalle, cuando se importa un origen, no necesariamente la información es la óptima. Para ello, se tiene que transformar la data para que se adecue a nosotros mejorar un informe más dinámico. Para ello nos dirigimos a la vista de datos. Ahora, en la vista de datos podemos trabajar directamente acá mismo o podemos utilizar la herramienta de Power Query. Trabajaremos las dos formas. La primera con el editor de Power Query. Para ello me sitúo en inicio y me voy a la parte de transformar datos. En transformar datos lo selecciono y me va a abrir la herramienta de Power Query. Ahora, como los mencioné, la data, digamos, se tiene que transformar para que sea la óptima. En este caso, a simple vista vemos estas dos columnas, en este caso son institución y departamento, son de tipo nulo, es decir, que no hay data. Entonces, para ello lo voy a retirar. Lo selecciono y en la parte de arriba en inicio, selecciono la opción de quitar columnas. Clic y se retira. En este caso, departamento también está en formato nulo, entonces lo voy a quitar. Lo retiro. Ahora, en el caso yo haya retirado una columna o haya hecho una acción que no quería hacerla, entonces para deshacer dicha acción, acá en la parte de pasos aplicados, vemos las acciones que yo he realizado. En este caso me dice que he retirado columnas. Si yo, por ejemplo, quiero retroceder, lo borraría acá en la X y las columnas se vuelven a integrar. En este caso sí lo voy a conservar, así que procedo a hacer lo mismo. Ahora, en este caso, por ejemplo, en esta columna número ID, que son los correos. Entonces, para ello, voy a cambiar el nombre. Entonces, doy anticlic y le digo cambiar nombre. Acá le digo correo. Enter y se ha modificado el nombre de la columna. También veo que acá están los correos y vemos campos que son nulos, es decir, que no hay un correo ingresado. Para ello, selecciono la columna y en la parte de inicio también doy clic en reemplazar valores. Ahora, en reemplazar valores, busco el valor nulo, que en este caso sería null, y lo reemplazo por no ingresar correo o correo no ingresado. Le doy en aceptar y me va a cambiar los campos nulos a correo no ingresado. Y vamos viendo que la data está tomando aún más sentido y vamos a seguir haciendo estas transformaciones. En este caso vemos ya los valores numéricos que representan las calificaciones por las actividades asignadas. En este caso tenemos cuestionario, foro, tareas, paquetes, etcétera. Y al final tenemos el total del curso, que es el promedio general. Primeramente observamos acá en la columna que tenemos el nombre y al costado es un tipo, el tipo de columna que es. En este caso me dice que es ABC, es decir, texto, y 1, 2, 3, número. Es decir, que en esta columna está combinado tanto número y texto. Pero nosotros cuando hablamos de calificaciones tenemos que consignar de que sea solamente un número. Entonces para ello vamos a reemplazar lo que vendría a ser el guión por un cero, significando que el texto ahora va a pasar a número. Selecciono, doy en reemplazar valores y le digo que el valor de la línea sea ahora cero. Acepto y va a modificar. Al momento de yo realizar dicha acción, el tipo de dato aún no ha cambiado. Para ello, doy clic y le digo ahora que eres un número decimal. Ahora, haciendo esto, ahora la columna es de tipo numérica. Vamos a hacer lo mismo con las demás calificaciones. Seleccionamos. Para ello, para hacerla de manera rápida, tengo que presionar el control y selecciona las demás columnas. Columna, columna. Recuerden presionar el control, columna, clic, control, clic. Vamos acá, acá, acá y acá. Ahora, todas estas columnas voy a hacer la misma acción, por ello le he seleccionado, digamos, masivamente. Doy en reemplazar valores y le voy a decir que toda la línea pase a valor 0. Aceptamos. Pero recuerden, también tenemos que cambiar el tipo de dato. Entonces retrocedo, le digo que el foro también sea número decimal
y así sucesivamente las demás tareas. Selecciono el tipo de dato y lo cambio. Selecciono, cambio. Una vez hecho esto, ya hemos transformado la información. Ahora, acá debemos ingresar un nuevo concepto, que son las columnas calculadas. O sea, la data presentada es la información del origen, pero tal vez nosotros queremos ingresar una nueva columna. Ahora, la definición de columna calculada es decir que a través de dos o más columnas nos va a permitir calcular una columna extra de acuerdo a una función determinada. En este caso, voy a cerrar el editor de Power Query y lo vamos a hacer en la vista de datos. Para ello, para que se almacenen los datos, primeramente doy clic en Inicio y en Cerrar y Aplicar. Esperemos a que se apliquen los cambios que hemos realizado. En este caso ya se actualizaron y como observamos, ahora los valores han cambiado y observamos acá, por ejemplo, el correo que hemos modificado y las columnas que han desaparecido y los tipos de datos han sido modificados. Ahora sí aplicaremos lo que vendría a ser una nueva columna. Pero para ello doy en inicio y aquí en la parte de cálculos tenemos nueva columna y nueva medida. Aplicaremos primero nueva columna. Damos clic en nueva columna y se abre una pequeña, digamos, tablita en el cual nos dice el nombre de la columna, un igual y la función que nosotros queremos aplicar. En este caso, recuerden, se utilizan dos columnas para agregar una nueva. Entonces, para ello, yo tengo acá en mi data lo que vendría a ser el apellido y el nombre. Voy a crear una nueva columna que englobe las dos. Es decir, voy a concatenar tanto apellido y nombre para crear la columna. En este caso lo voy a llamar participante. Le digo que vas a llamarte participante. Y para crear una nueva columna de concatenación, aplicamos una función. Ahora, Power BI utiliza lo que vendría a ser la función DAX, que son las funciones DAX, que son funciones predeterminadas que nos van a permitir realizar cálculos para una nueva columna o una nueva medida. En este caso, como es una columna, vamos a utilizar para concatenar la función concatenate de DAX. Concatenate. Ahora, cuando nosotros aplicamos una función de DAX, nos dice a más abajito la lógica que tiene dicha función. En este caso nos dice que admite dos tipos de texto, el texto 1 y el texto 2. Concatenar es decir, unir dos textos. Entonces seleccionamos el texto número 1, que vendría a ser el apellido. En este caso pongo primeramente la tabla que es calificaciones. Acá está. Y tenemos el atributo o la columna apellido. Seleccionamos. Ahora, en este caso, si lo concatenamos de frente con el nombre, va a estar el apellido y el nombre, pero sin espacio. Por ello, lo voy a concatenar primeramente con un espacio. Entonces, abro mis comillas, enter, comillas. Perdón, espacio, comillas. Cierro. Ahora, acá hemos concatenado el apellido con un espacio. Y esa concatenación lo vamos a concatenar nuevamente al nombre. Entonces ponemos otra vez. Ahora el texto 1 es el de acá, la unión del apellido más el espacio. Y lo vamos a concatenar nuevamente. Recuerden que hay dos, concatenate. Lo vamos a concatenar aquí al nombre. Calificaciones, que es el origen. Y buscamos la columna nombre, que es el de acá. Seleccionamos, cerramos y damos Enter. Nosotros al realizar ese proceso vemos y observamos que se ha creado una nueva columna que se llama calculada, que se llama participante. Y vemos tanto el apellido con el nombre unidos, que es lo que hace la función concatenate. Ahora, vamos a agregar también otra columna a modo de ejemplo, otra columna calculada. Cerramos acá. Y decimos acá que vamos a agregar una nueva columna. Para ello recuerden inicio y nueva columna. Ahora, en esta nueva columna a mí me interesa ver qué participante ha aprobado y qué participante ha desaprobado.
Entonces para ello voy a utilizar otra función de A o X que se llama un condicional, que es un if. If, que es un si, entonces, o sea, if, si, acá viene la lógica. Entonces en este caso decimos si el total del curso, que es el promedio final del curso, es mayor a 10, y acá damos una coma, vemos acá también la lógica, dice la lógica, es decir, cuál es la condición, coma, el resultado si es verdadero dicha condición, y coma, si el resultado es falso. Entonces, le digo, si las calificaciones, es decir, el promedio final del curso es mayor a 10, que me muestre el valor de aprobado. Para ello abro comillas, que diga aprobado. Cierro, coma, y digo, ahora si es falso, va a ser desaprobado. Cierro, paréntesis, y doy Enter. Y como pueden observar, se crea otra nueva columna validando la condición que yo le he puesto acá, ¿no? Si el promedio es mayor a 10, es aprobado y desaprobado. Puedo comprobar en este caso, por ejemplo, el 18.7, aprobado, el 0 es desaprobado. Ahora, también el nombre voy a cambiarlo acá y lo voy a decir que se llame condición. Enter y observamos. Ahora, acabamos de agregar lo que vendría a ser dos nuevas columnas, que son las columnas calculadas. Ahora vamos a agregar una medida. Una medida es un valor que también se calcula con el DA o X. En este caso, el valor que me importa es el total de participantes que yo tengo en mi curso. Para ello, doy clic en Nueva Medida, que está igual en Inicio, Nueva Medida. Y voy a decir en este caso, total de participantes. En este caso, para el total de participantes, voy a utilizar la función de DAOX que se llama count, es decir, contar. ¿Qué voy a contar? Los participantes. Entonces doy lo que vendría a ser la apertura del paréntesis. Y el mismo, recuerde, el mismo DAOX nos muestra abajo qué datos me solicita. En este caso, el count te solicita el nombre de la columna. Y el nombre de la columna se llama participante. Cierro y doy Enter. Y como podemos observar acá en calificaciones, que en mi origen de datos tenemos las columnas calculadas agregadas, que es condición, participante, y la nueva medida, que es total de participante. Ahora, en la vista informe, ya podemos, una vez transformada nuestra información, crear nuestro informe y dashboard. Si queremos mostrar la medida, nos situamos acá en visualizaciones, y en la parte de tarjeta, que es este símbolo de 1, 2, 3, seleccionamos la medida y lo arrastramos. Y como podemos observar, vemos el valor obtenido de la medida. Así como acabo de hacer, vamos a ir armando gráficos e ir mostrando nuestro primer dashboard que nos va a permitir realizar una analítica de nuestra información, en este caso de calificaciones.